Decíamos al inicio de este programa, según la CONAE, se estiman que serían casi 70.000 hectáreas las quemadas por los incendios en lo que va del año en la provincia de Córdoba, lo cual plantea un escenario dramático, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino social y económico, y a esto se suma un pronóstico climático de la Niña. Vamos a hablar del impacto que podría tener ambas cuestiones con la jefa de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesa, Cristina Barrientos. Cristina, muchísimas gracias por acercarte a Los Turelos y bienvenida. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por invitarme a estar hoy presentes con ustedes. Bueno, recordamos las advertencias de una bióloga que decía que este tema de los incendios produce daños en los bosques nativos, pérdida de la biodiversidad y, bueno, una serie de efectos colaterales que en algunos casos, por ejemplo, el de las cenizas, vuelan y llegan a algunos ríos o diques. En ese sentido, quiero consultarte, ya que estás al frente del equipo de comunicación de la prestadora de agua aquí en la provincia de Córdoba, si hay riesgo de contaminación por las cenizas de estos incendios y en el proceso particular de potabilización. Mira, es muy interesante la pregunta que estás haciendo porque efectivamente una de las cosas que nosotros siempre hacemos hincapié es en tener en cuenta que los incendios tienen este tipo de consecuencias. Puntualmente, en el caso nuestro, en aquellos incendios que se den en zonas más cercanas a las cuencas. Por ejemplo, la carrera del dique Los Molinos. Entonces ahí nosotros empezamos también a tener como guardias activas para estar controlando todo el tiempo, porque cuando lleguen las lluvias, que por un lado esperamos que lleguen pronto, claro, lo antes posible, también siempre depende de cómo se dé ese régimen de lluvias. Si el régimen de lluvias es paulatino, permite que la vegetación vaya creciendo y no arrastra esas cenizas. Okay. Ahora, si nos enfrentamos ante una lluvia torrencial, por ejemplo, que arrastre todas esas cenizas que han quedado en esos lugares y van a parar a la cuenca, bueno, eso sí para nosotros es un problema porque las plantas potabilizadoras no pueden potabilizar ceniza. La ceniza no decanta. Entonces, la única opción que tenemos nosotros ante una situación de ese tipo es cerrar con puertas, parar la planta potabilizadora, esperar que el agua que viene con cenizas pase, lo cual puede tardar varias horas, no sabemos nunca cuántas con exactitud. Y cuando el agua vuelve a tener, digamos, la turbiedad necesaria para que nosotros podamos potabilizar, recién ahí podemos hacer la apertura y reiniciar el proceso de potabilización. Entonces no es un tema menor y por otro lado, algo que también es muy importante, que a veces el incendio se da en esta época, estamos en el mes de septiembre. Exacto. Y quizás esta lluvia que yo te estoy diciendo llega en el mes de diciembre y ya es como que el incendio pasó, te olvidaste de eso. Pero no nos tenemos que olvidar que esa ceniza que queda ahí, ante una lluvia torrencial, como te decía, se arrastra, llega a la cuenca y no se puede potabilizar. Bien, no se puede potabilizar, es un primer título que me quedo y recuerdo en su momento cuando participamos de una guía en la planta potabilizadora, había grandes piletones donde ustedes le aplicaban ciertos elementos químicos y todo lo que era, por ejemplo, contaminantes bajaban, y acá lo que está diciendo Cristina es que no se puede justamente decantar, no puede bajar la ceniza y no se puede filtrar en palabras. No decanta, por lo tanto la solución es cerrar la planta, como te decía, no podemos permitir que ingrese la ceniza a la planta. Claro, sí. Y después recién podemos reiniciar el proceso de potabilización una vez que esa turbiedad producto de las cenizas pasa. Entonces es muy importante, nosotros, como te decía, ya comenzamos con guardias, nuestros equipos están yendo a las zonas, sabemos dónde están los incendios, sabemos dónde está... los equipos toman mediciones en zona. Claro, ¿no? Nosotros tomamos mediciones y cuando comienzan las lluvias también hacemos como actividades preventivas, porque nuestra responsabilidad comienza desde que el agua ingresa a la planta. Pero de todas maneras, como acciones proactivas, lo que hacemos es salir a hacer muestras justamente para poder tener tiempo de tomar las acciones necesarias en caso de que lleguen cenizas. Perfecto. Hay otro desafío, me gustaría ahora que si podemos poner en pantalla, le voy a pedir a nuestro director una estimación, en realidad la comparte la Bolsa de Cereales de Rosario, allí estamos viendo en pantalla, lo que están viendo en lo que son las barras azules es la probabilidad de que ocurra la Niña en los próximos meses. Como verán, son mayores que las barras verdes, que sería una condición de neutralidad, y lo rojo, el Niño. Cuando uno habla de Niña, para explicar a la audiencia, estamos hablando de un régimen de sequía, donde hay precipitaciones por debajo
del promedio y temperaturas en algunos casos, como va a ser en estos próximos meses, por encima de la media. Es decir, nos vienen meses más calurosos, pero también vamos a tener mayor nivel de sequía. Ya hemos vivido años atrás la sequía, inclusive por años consecutivos. Y en ese sentido, Cristina, consultarte si crees que con este panorama adverso, veníamos hablando de las cenizas, de los incendios, y ahora la sequía, puede llegar a haber en un eventual caso algún corte en el suministro de agua y cómo se preparan ustedes en el almacenamiento justamente para proveer a la provincia. Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay como un almacenamiento, ¿no? Es decir, nosotros el agua que se produce es el agua que se consume en horas, ¿no? O sea, nosotros estamos produciendo mucha capacidad. Claro, nosotros tenemos una capacidad de una reserva, pero las reservas son operativas. ¿Qué significa esto? Que no son reservas para abastecer a la ciudad en el caso de que sucediese alguna de estas cosas que vos estás mencionando. Claro. La única reserva que tiene cada cliente es su tanque de agua domiciliario. Pero volviendo a tu pregunta anterior, bueno, esperamos que lleguen las lluvias. Sabemos que en el caso de Córdoba es una región semiárida, dependemos de este régimen y bueno, y ahí vamos a tratar de no tener que llegar a hacer ningún tipo de restricción, pero bueno, obviamente eso va a depender de cómo tengamos nosotros la materia prima para poder hacer la potabilización. Hasta el momento nosotros no tenemos problemas con eso y sí, por supuesto, siempre apelando a la conciencia ciudadana, ¿no? Es decir, a que tengamos en cuenta de que es agua potable, tratar de evitar, vos decís, se esperan temperaturas altas y lo que nosotros tenemos detectado es que cuando las mínimas ya son altas, es decir, cuando empiezan a las 8 de la mañana con 20, 22 grados, bueno, ese día sabemos que tenemos consumos que son mucho más altos. Pero asociados a actividades de derroche, no a que la gente se hidrate más. Entonces, por eso te digo, apelar a la conciencia ciudadana para decir... ustedes vienen haciendo varias campañas para el uso racional. Mira, ahí justamente nos están poniendo de la producción una placa y hemos destacado 2 diques. En verde estamos viendo el nivel actual del dique y en azul la altura del labio del vertedero, en el caso de lo que sería, por ejemplo, el embudo de San Roque. Y estamos viendo que en ambos casos, tanto San Roque como Los Molinos están por debajo justamente del labio del vertedero. Esto es importante, ¿no es cierto? Porque quiero que le expliques a nuestra audiencia, justamente estos 2 lagos son importantes en el suministro a la ciudad de Córdoba, por lo menos la ciudad de Córdoba. Sí, nosotros que brindamos servicio a la ciudad de Córdoba, nuestras 2 plantas se abastecen, planta Suquía del embalse San Roque y planta Los Molinos del embalse Los Molinos. Para que nosotros tengamos una idea, por año Córdoba, yo siempre digo, consume un lago San Roque. Nosotros tenemos por año, porque nosotros tenemos una producción aproximadamente de 170 millones de metros cúbicos al año y el lago tiene 200. Entonces, para tener una idea de lo que consumimos en la ciudad de Córdoba. El consumo es alto, sigue siendo alto, porque hoy sabemos que en otros lugares del mundo que tienen características geográficas e hídricas similares a las nuestras, estamos hablando de un consumo por persona de entre 100 y 120 litros por día por persona. Y nosotros consumimos 4 veces más esa cantidad. 4 veces más que 120 litros, es decir, nosotros tenemos un promedio de 350 y que se dispara en épocas de altas temperaturas, ¿no? No, impresionante. Bueno, es todo un desafío, me parece, en los meses que vienen, tanto desde el punto de vista climático como ambiental por el tema de los incendios. Quiero ir a otra temática que seguramente les va a interesar a nuestros televidentes, tiene que ver con el impacto en el bolsillo. Entiendo yo que el ERCEP, es decir, el ente regulador de los servicios públicos acá en la provincia de Córdoba, les ha aprobado un aumento en la tarifa del servicio que vamos a ver en la próxima factura. ¿De cuánto es ese incremento? Mira, el aumento que nosotros hemos tenido ahora es una actualización que corresponde a la variación de costos que hubo entre los meses de mayo y junio 2024. Es decir, venimos atrasados desde el punto de vista temporal. Exactamente. Mira, justo nos están tirando una placa que era la próxima pregunta, pero podemos responderla en simultáneo. Ahí lo podés ver. Mira, nosotros ahí estamos en esa placa que vos estás mostrando, estamos haciendo foco en cómo es la evolución de la inflación en el mismo periodo en el que se produce esta actualización de incrementos. Si te fijas, la línea roja es la evolución de la inflación y la azul es la actualización de la tarifa. Como te decía, nosotros nos acaban de autorizar esta actualización
que corresponde al periodo de mayo y junio. Y hasta junio 2024. Y estamos en septiembre ya, terminando septiembre, ¿no? Entonces siempre venimos detrás de... Descalzado como 3 meses. Exactamente. El aumento que se autorizó fue del 14%, que es lo que se va a aplicar, se está aplicando ahora a partir de septiembre. ¿Y en lo que va el año cuánto tenés de acumulado? Y tenemos, tendría que hacerte el cálculo, la verdad que ahora acá no lo traje, pero de todas maneras siempre, como te decía, estamos detrás de la inflación, ¿no? Detrás de la inflación, si tomamos en cuenta el mismo periodo, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que la mesa, por ejemplo, que se autorizó en enero de 2024, no correspondía a la inflación de enero 2024, correspondía a la variación de costos que hubo de agosto a septiembre 2023. Claro, es importante, ¿no?, a la hora de hacer la comparativa. Porque que tomemos el mismo periodo, ¿no? Okay. O sea, si vos vas a comparar de las actualizaciones que hubo desde el mes de enero del 2024, ten en cuenta que en enero se agosto 2023. Bien. Ahora, sin duda, podemos decir en realidad, sinceramiento que están sufriendo las tarifas, no solamente en el orden del agua, hay que decirlo también en la energía eléctrica, en el gas. De hecho, se ha visto reflejado en el IPC, que es la inflación que mide el INDEC en el último mes. Hay algún economista que sostienen que aún se deben seguir corrigiendo precios relativos, pero es todo un desafío para el bolsillo. Quiero ir ahora justamente a las familias. Hay otra placa donde muestra cuál puede ser una factura promedio para la ciudad de Córdoba, como estamos hablando. Allí estamos viendo, vemos que primero hay como, sí, si no cuento mal, creo que son 6 barras, cada una corresponde, 7, perdón, a una zona de la ciudad. Tenemos 7 zonales en la ciudad que están divididos por nivel de poder adquisitivo y de nivel socioeconómico. El zonal número 1 es el de menor poder adquisitivo, el zonal número 7 es el de mayor poder adquisitivo. Okay, lo real es que prácticamente el 70% de nuestros clientes están ubicados entre el zonal 2 y el zonal 3, que son las barras más altas que se están viendo en el gráfico. Bien. Ese zonal tiene una tarifa promedio de 18.000 pesos y ahí ya tiene incluido todo lo que es el IVA, el ERCEP, digamos, todos los impuestos. Es una factura final, ¿no? Okay. Y lo importante que vos hablabas recién de este sinceramiento, bueno, en el caso nuestro de Aguas Cordobesas, es importante destacar que nuestra empresa no tiene ningún tipo de subsidio. Es decir, el único ingreso que tiene la empresa para hacer frente a toda la operación del servicio, esto es desde la captación, el proceso de potabilización, la distribución, los mantenimientos de la red, que hoy nuestra red de distribución es de 4.900 kilómetros de red. Para que se den una idea, estamos hablando de la distancia que hay entre Ushuaia y La Quiaca y un poco más, ¿no? Sí, la verdad es muy amplio y hay que decir para quienes nos ven, a lo mejor desde otras localidades de la provincia o del país, Córdoba tiene una marcha urbana muy amplia, lo han dicho varios especialistas en planeamiento urbano, con lo cual hace que la red tenga que ser amplia. De hecho, se va ampliando justamente y corriendo los límites de la ciudad. Y además vos tenés que hay mucha diferencia topográfica entre un lugar, entre un extremo y otro. Por ejemplo, el centro se dice está en un pozo. Hay más de 100 metros, a 120 para ser más exacto, un promedio de diferencia. Entonces vos necesitas, hay lugares de la ciudad en donde el agua llega por gravedad, pero hay otros lugares en donde son necesarias estaciones elevadoras de presión. Nosotros hoy tenemos en la ciudad 28 estaciones elevadoras de presión que funcionan permanentemente justamente para poder llegar con la calidad y con la presión de agua necesaria en cada lugar. Bueno, muy buena la explicación. Ahora, vuelvo al dato económico. La factura promedio, 18.000 pesos mensuales, que en algunos casos, debo decirte, que me han comentado justamente antes de la entrevista que sorprendió que la factura del agua está superando, por ejemplo, la factura de luz, que años anteriores y meses anteriores era la inversa. No sé si corresponde esto a justamente lo que decías vos, la desactualización y el descalce en el tiempo que tiene justamente el tema de los costos operativos, pero también creo que tal vez tiene que ver con la valorización del agua como bien. De hecho, ya está cotizando en algunos mercados, por ejemplo, financieros como es Wall Street. Mira, yo creo que va a depender seguramente del zonal en donde esté quien tenga una factura de agua mayor a una factura de otro servicio. Nosotros creemos que si vos mirás el promedio, o esto que te decía, el 70% que está pagando 18.000 pesos por mes, no creo que haya una factura de servicio inferior a ese monto, ¿no? De todas maneras, son casos puntuales que se pueden ver y para mí tiene que ver con el zonal donde está ubicada esa vivienda, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Cristina Barrientos. Hemos hablado un poquito de todo, de lo que puede ser la potabilización con el tema de la ceniza de los incendios, los suministros por el tema de justamente la sequía y también la parte económica con la evolución de la tarifa. No, yo te súper agradezco y me gustaría sí cerrar un poco diciendo o pidiendo esto de que tengamos presente de que cada vez que abrimos una manguera, que regamos un patio, que cambiamos agua de pileta, que lavamos autos, que es agua potable. Y que con este verano, que sabemos que va a ser más caluroso y con quizás menos posibilidades de tener tanta agua, tengamos en cuenta que el agua que se desperdicia en un lugar es agua que va a faltar en otro. Entonces, que tengamos esa actitud solidaria también entre vecinos para que todos podamos disponer de este recurso. Así es, actitud solidaria y responsable, el mensaje de Cristina Barrientos, jefa de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas. Gracias por acercarte a Los Turelos. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más temas de este programa.